algo así. De acá en más, los sonidos de la realidad. Son los audios de la mañana. Domingo a la mañana, Milei presentó el vuelo de los F-16, estos aviones supersónicos que la Argentina le compró a Dinamarca para reequipar a la Fuerza Aérea, una compra la más importante desde, creo que del 83 para acá, para reemplazar a los Mirage de la Fuerza Aérea por este equipamiento que va a requerir además, bueno, adaptar los hangares donde van a estar los aviones. La explicación es un gasto muy importante, es secreto casi todo lo que está vinculado a la compra de estos aviones, por disposición además del Poder Ejecutivo, que hizo secreto todo lo vinculado, incluso los entrenamientos, los pilotos y demás, pero el otro día un especialista que entrevistamos calculaba en $1.000 millones el gasto para estos aviones. Milei, ¿qué decía en la presentación el domingo? Me alegra decirles a todos los argentinos que hoy es un día histórico para el país, porque a partir de hoy todos y cada uno de nosotros estará un poco más seguro. Y esta incorporación es fundamental, porque los gobiernos anteriores nos habían dejado indefensos. Nuestro gobierno, en cambio, está decidido a rectificar décadas de destrato hacia nuestras queridas Fuerzas Armadas. Destrato que fue motivado por intereses ideológicos y partidarios. Hoy volvemos a poner el rol de la defensa de la patria en el lugar que se merece. Es un poco ambiguo cuando Milei habla de destrato. Obviamente tiene este periodo de la democracia tiene que ver con en un parte hubo, ¿no?, los juicios por las violaciones a los derechos humanos cometidos durante la última dictadura, el juicio a las juntas, de lo que fue el plan del terrorismo de Estado organizado por las tres fuerzas, los juicios, los alzamientos en contra de esos juicios, y luego un periodo de subordinación, digamos, de las Fuerzas Armadas al comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, que es el Poder Ejecutivo elegido por el voto popular. Dentro de ese proceso, cuando él habla de que fueron humillados, sometidos por intereses ideológicos, no queda muy claro si incluye también el hecho de los juicios. Ahora son camadas nuevas y la gran novedad es que Milei decide por primera vez ubicar al frente del ejército al frente del Ministerio de Defensa, no a un civil, sino a un general del ejército que era el comandante, era el jefe del Estado Mayor Conjunto, Presti, que ya asumió formalmente como el nuevo ministro en lugar de Petri. Es como medio un trabalenguas. Petri dejó el ministerio, era hasta Presti, que es un general del ejército, y así defendía la designación Javier Milei. Su larga trayectoria en el ejército lo dota de una integridad moral y una serie de valores que la mayoría de los políticos desconocen. Por eso no sorprende la crítica. Es decir, el teniente general Presti es una persona dispuesta a hacer lo correcto por la patria, incluso cuando no le sea personalmente conveniente. Es un hombre de disciplina, entrega y coraje, con toda una vida de servicio. Es un hombre que juró defender con su propia vida la tierra que lo vio nacer. Todo lo contrario a los políticos que lo critican, que poco entiende de sacrificio y entrega por el país. Personajes que siempre buscan hacer lo que les represente beneficios personales, por muy incorrecto que sea. Bueno, no sabemos muy bien qué piensa Presti porque no ha dado reportajes en profundidad respecto de sus ideas, incluso sobre el pasado. El padre era un militar que ocupó un cargo muy importante a cargo de uno de los regimientos en La Plata, en una zona en la época de la dictadura, una zona de represión feroz, y fue juzgado incluso y luego indultado durante el menemismo y murió en el año 1993, razón por la cual cuando se reabrieron los juicios no fue sometido nuevamente a juicio. Hay algún movimiento también con algún vínculo, igual era Victoria Villarroel la que tenía un poco más esa bandera de mujeres esposas de condenados o procesados por delitos de lesa humanidad que han hecho algunos actos frente a la Casa de Gobierno con pañuelos negros reclamando por la libertad de estos militares. Mientras tanto, Luis Petri, el ex ministro de Defensa ahora, que participó de la entrega de los F-16, estaba Karina Milei también. A mí lo que me pareció un poco alarmante, porque un valor importante todos estos años no es solamente la subordinación de las Fuerzas Armadas a las fuerzas civiles, y además, como bien dijo, y la doctrina tan importante que sentó Martín Balsa, el jefe del ejército de Carlos Menem, planteando que el que obedece órdenes ilegales comete un delito, que eso no correspondía y demás. Hubo todo un proceso muy, me parece, importante a lo largo de todos estos años, que también significa no meter a las Fuerzas Armadas en cuestiones partidarias.
partidarias. Entonces, que el hecho de que el jefe ministro de Defensa, que forma parte del Ejecutivo, sea un general del Ejército, bueno, y además se dio un paso más cuando se colocó un león, le pintaron un león en uno de los F-16 comprados por el Ejecutivo, como una especie de adhesión al gobierno por parte de quien lo pintó, cosa que celebró Luis Petri. Bueno, ¿qué decía Luis Petri sobre la designación de Presti? Quienes lo critican al teniente general Carlos Presti deberían ir al psicólogo, porque particularmente lo critican sectores vinculados al kirchnerismo que dice ser peronista. Perón fue militar y fue ministro de guerra. Entonces, claramente el fundador de ese espacio político fue militar y fue ministro de guerra. Y de hecho los kirchneristas, por eso se los mandaba el psicólogo, los kirchneristas cuando les tocó gobernar no tuvieron en cuenta eso y tampoco tuvieron en cuenta que pusieron muchas veces a conducir el Ministerio de Defensa a montoneros a los cuales Perón había echado de la plaza. Bueno, se refiere, entiendo, a Nilda Garré y a Jorge Tayana. Nilda Garré era parte de La Tendencia, que eran las organizaciones juveniles afines a Montoneros, pero no integró Montoneros. Jorge Tayana estuvo preso durante la última dictadura, creo que sí había integrado Montoneros al momento en el 75, por ahí él cae preso antes de la dictadura, antes del inicio de la dictadura. Y uno podría pensar que también el Ejecutivo Milei puso a cargo de la Fuerza de Seguridad una ex montonera como es Patricia Bullrich, con ese mismo criterio. Pero es cierto que Perón venía, por supuesto, de su carrera, fue una carrera militar, previamente a ser electo presidente en el 45. Bueno, la otra discusión entre el gobierno y el kirchnerismo tiene que ver con lo que está pasando con Axel Kicillof en la provincia de Buenos Aires. De una manera bastante escandalosa por el reparto de cargos que significó en el Banco Provincia, en el directorio del Banco Provincia, logró finalmente Kicillof que le aprobara el presupuesto, la legislatura de la provincia de Buenos Aires, con un nuevo endeudamiento. El punto es que para ciertos endeudamientos la nación tiene que dar una garantía, si no, no pueden tomar ese endeudamiento las provincias. De hecho, gran parte de la negociación que está teniendo el ministro del Interior, Santilli, con los gobernadores para que apoyen el presupuesto en el Congreso, tiene que ver justamente con, a cambio, darles las garantías para que se puedan endeudar, cosa que ya hizo la ciudad de Buenos Aires, por ejemplo, quiere hacer Santa Fe y demás. La cuestión es que ahora Caputo lo que dice es que Luis Caputo, el ministro de Economía, que no le van a dar el permiso de endeudamiento a Kicillof. Lo que es deuda nueva, hoy no debiera estar sujeta a aprobación porque no está cumpliendo con la ley de responsabilidad fiscal. De vuelta, hoy está aumentando los gastos corrientes por encima de la inflación. Entonces eso es un tema que el secretario de Hacienda ha venido repitiéndole a las provincias desde hace varios meses, Carlos Buberman, que las provincias tienen que acomodarse a esto. Pero tocas un tema clave, que es eso sí es para nueva deuda. Y este es uno de los problemas cuando hablamos del costo argentino. El costo argentino está mucho más concentrado hoy en lo que es municipios y provincias que en lo que es nación. Nosotros no hemos hecho otra cosa que bajar impuestos y estabilizar la macro. A ver, sobre el tema de los costos, ahí el gobierno está apuntando especialmente al intendente de Pilar, por el hecho de que haya incrementado una tasa ambiental al 2%, y esto presiona sobre los precios en las cajas de los supermercados. Una tasa municipal que rige desde este mes para las grandes cadenas que operan en el municipio de Pilar. Y esto, el gobierno lo que está es, de alguna manera diciendo que alentando a los vecinos a comprar en otro lado para sancionar a los intendentes que buscan aumentar su recaudación imponiendo este tipo de tasas. La cuestión es que sobre el tema del endeudamiento puntualmente en la provincia de Buenos Aires, lo que le planteó Kicillof, dijo, bueno, si no me autorizan el endeudamiento, que en gran parte o en parte es para pagar deuda que no tomé yo, la provincia va a ir a la cesación de pagos, cosa que tampoco le conviene a la nación. ¿Qué decía Kicillof? Ayer no se aprobó endeudamiento, la ley se llama de financiamiento y simplemente cubre los vencimientos que tiene la provincia del endeudamiento que viene de la época de Vidal. Así que bueno, es eso, no tengo ningún problema, pero que lo aprueben y rápido, ni bien lo mande, rapidito Toto, y que apruebe todo lo que tiene que aprobar, porque ya más lío no nos pueden armar, nos deben 13.000 millones de pesos, así que no sé ni qué hablan los libertarios. Bueno,
Bueno, así están las cosas en la provincia de Buenos Aires. Mientras tanto, este miércoles, o sea, pasado mañana, arrancan las sesiones extraordinarias en el Congreso con una agenda que incluye desde el nuevo presupuesto, la reforma laboral, una nueva ley penal tributaria para sacar los dólares del colchón, como quiere el gobierno, y también el endurecimiento de penas en el Código Penal. Arrancando por el tema laboral, Patricia Bullrich, la nueva figura importante del oficialismo en el Senado, la ex ministra de Seguridad, dijo sobre el proyecto de reforma laboral lo siguiente. Bueno, una cantidad de temas que se tocan en esta ley. La verdad que es una ley muy ecuánime, muy moderada. No se va a los viejos proyectos que quizás se plantearon en algunos momentos, que eran total y absolutamente de flexibilización laboral, sino que es una ley que moderniza y genera certezas para todos, para los trabajadores y para los empresarios. Es un concepto, creo, muy ecuánime, y se ha logrado algo importante, que hasta ahora siempre nos llevamos como de una punta a otra. No de una punta a otra, sino sí, que modernizamos, equilibramos, así que estamos realmente contentos con el proyecto. Bueno, la pregunta ahí es si van a apostar, ¿no?, a un proyecto que de alguna manera evite la confrontación total con los sindicatos. Y da la sensación, cuando Patricia Bullrich dice eso, recordemos que ya dio muchas veces las peleas públicas, las discusiones contra Hugo Moyano. Aparentemente no le tocan el aporte sindical obligatorio, que es el nudo más sensible para los sindicatos, y también a cambio de generar un fondo de despidos. Aparentemente, escribía Carlos Burgueño el fin de semana en su editorial en Perfil, le van a dar la posibilidad a los sindicatos de manejar ese dinero, porque vos vas haciendo un aporte del 3% mensual para indemnizaciones futuras, que se le va a descontar a los empleadores de lo que son los aportes patronales, y ese dinero iría a unos fondos que manejarían los propios sindicatos, más o menos como es hoy el sistema de la construcción. Eso es lo que Patricia Bullrich dice, es moderado, no es su extremo, pero bueno, incluye también vacaciones fraccionadas, incluye bancos de horas para lo que significa menos horas extras, sobre todo incluye baja en lo que son los cálculos de cómo calcular las indemnizaciones, pues no tendrían en cuenta ni vacaciones ni aguinaldos. Está en discusión también si van a tratar de generar las discusiones salariales más por regiones o por empresas que una única discusión a nivel nacional. Eso también afectaría el poder de los sindicatos en la paritaria. Bueno, vamos a ver, lo que dice Patricia Bullrich es que eligieron una vía más moderada para la discusión. Hoy Clarín publica algunos detalles del proyecto. El debate se inicia el miércoles en el Senado. Mientras tanto, Agustín Laje, el ideólogo de Javier Milei, que está al frente de la Fundación Faro, uno de los máximos gladiadores de la llamada batalla cultural, dijo que a ellos les conviene mucho que Cristina Fernández de Kirchner, aún acotada como está con la causa y la condena que tiene por vialidad, sometida a otra causa de corrupción que es Cuadernos, siga liderando el espacio del peronismo. Ella es un gran lastre para el peronismo. El kirchnerismo es la versión de izquierdas del peronismo. El peronismo siempre ha sido un camaleón ideológico. De acuerdo a los tiempos se ha acomodado en un sector del abanico ideológico o en el otro extremo del abanico ideológico. Ahora no saben cómo hacer para sacarse de encima a la condenada por corrupta que está presa en su casa, que está inhabilitada para ejercer cargos públicos, pero que continúa liderando a una gran parte de ese espacio que llamamos peronismo. Con lo cual, que continúe Cristina con algo de vida política solamente es funcional para aquellos que impulsamos las ideas de la libertad, porque mantiene a la oposición peronista y kirchnerista partida al medio. Bueno, yo algo de razón le encuentro. Hay un problema evidentemente de falta de conducción dentro del peronismo que está generando, más allá que la culpa no puede ser tampoco de quien, o sea, los liderazgos se ganan, y en todo caso lo que pasó fue que hasta ahora, Cristina Fernández de Kirchner, allá condenada, no pudo ir a elecciones en la provincia de Buenos Aires y tiene esta tensión subyacente con Kicillof, pero Kicillof tampoco termina de romper y no aparece tampoco un liderazgo claro que desplace el de Cristina Fernández de Kirchner,
Kirchner, que no logra contener a todo el peronismo, a punto tal que perdió la primera mayoría en la Cámara de Diputados el peronismo, pues se le fueron los 3 diputados de Catamarca que responden al gobernador peronista de la provincia de Catamarca, Jalil. Y le está pasando en muchas provincias eso, y aparece un peronismo al que le cuesta mucho estar unificado en este contexto, en el cual, bueno, arranca una discusión muy relevante de algunos temas centrales que hacen a la historia del peronismo, que es el partido, ¿no?, creador de los sindicatos en tiempo de Perón, como es nada menos que la reforma laboral. 7:16 de la mañana. Nothing breaks like a heart. Miley Cyrus. This world can hurt you, it cuts you deep and leaves a scar.